Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estimados hermanos y hermanas y amigos, bienvenidos. Yo soy el pastor Manuel Jiménez y les doy las gracias por estar con nosotros. El mensaje de hoy es acerca de la Gran Comisión. Los discípulos y los que vendríamos a ser discípulos de Cristo recibimos el encargo que Jesús dio a que hicieran los discípulos y nosotros también. Primero, Jesús les pide id, les dice id y haced discípulos. El mensaje que nosotros tenemos que proclamar es el de salvación, es el mensaje de Cristo. Los discípulos tenían que empezar por Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos obedecieron. Y así debemos nosotros continuar hasta que todo el mundo escuche acerca de que Jesús es el único camino. Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Tal vez usted se esté preguntando, ¿y cómo nosotros podemos ir si estamos en medio de una crisis? Con esta pandemia a nivel mundial, pues nos vemos impedidos a cumplir, a salir, a compartir las buenas nuevas por causa del distanciamiento social y todas las normas que tenemos que cumplir. Y esté diciendo, bueno, pues estamos pasando por tiempos difíciles. Y es cierto, son tiempos duros, son tiempos difíciles, pero quiero compartir con ustedes el ejemplo de la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Si los primeros cristianos también pasaron por un tiempo difícil y tal vez más difícil por causa de la persecución, a causa del imperio romano, ellos fueron perseguidos por su fe, pero buscaron la manera de compartir y aún de reunirse. Sabemos por muchos historiadores que los primeros cristianos se reunían en las catacumbas de Roma. Las catacumbas eran lugares subterráneos debajo de la ciudad de Roma y que también llegaron a ser laberintos, muchos caminos. Ahí llegaban a reunirse los primeros cristianos. Muy diferentes las reuniones, muy diferentes a los servicios que la mayoría de las iglesias creen que tienen que ser los servicios, porque en aquellos tiempos pues carecían de muchas cosas y eran impedidos y ellos tenían que cuidarse también, así que sus reuniones eran más cortas, más calladitas, más bajitas y tenían pues que ellos estar dispuestos aún a dar su vida por la causa de Cristo. Si ellos pasaron tiempos difíciles, ellos lo hicieron y continuaron, y el cristianismo crecía y llegaba a muchos lados. Nosotros, en nuestros días, tenemos tantas ventajas. Sobre todo, tenemos la tecnología para poder también cumplir con la Gran Comisión. La Gran Comisión no es más que propagar o extender el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús, y tenemos que nosotros buscar pues las maneras que Dios nos ayude con ideas y de qué manera podemos hacerlo. Al final de este video, quédese, al final del sermón, quédese a mirar un video que añadí, y es solamente un ejemplo de una persona que está en la plaza y está evangelizando con una canción. Mírelo, es solamente una idea, y es porque tenemos que ser
creativos, como esta persona buscó este medio. Ok, este video fue grabado antes de la pandemia y el distanciamiento social, así que creo que fue grabado en el 2019. Bueno, ya lo verá. Pero el punto es que tenemos que ser creativos y aprovechar las oportunidades. Señor Jesucristo dijo: es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Marcos 13:10. El mandato es hacerlo. Solamente la predicación de la palabra de Dios puede generar en las personas fe, puede generar fe en el corazón de los que oyen, según Romanos 10:17. La fe que se genera una fe activa, que se pone en acción, una fe que obedece. Romanos 1:5. Acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios, sea hablada, sea cantada, pero de ahí nosotros podemos acrecentar nuestra fe. Es cierto que a algunos nos cuesta o les cuesta evangelizar y a otros les atemoriza por el qué dirán, por el rechazo, por el miedo a que se burlen las personas de uno, o cuando uno está compartiendo hay personas que son indiferentes y a veces nos vemos en peligro. Pero Jesús sabe y nos conoce. Él nos anima diciendo que Él va a estar con nosotros todos los días para ayudarnos. En nuestros días hay el problema de que muchos ya han oído el Evangelio una y otra vez y parece que pues les cuesta, o oyen y sale tan rápidamente como lo escucharon y se les olvida. Pero la diferencia es que pueden escuchar, pueden saber, pueden oír, pueden conocer, pero esta es la diferencia, que no son discípulos. Aún puede que se hayan bautizado, conocen y aún se han bautizado, pero pues les falta crecer, madurar, puede que no tengan experiencia, pero necesitan llegar a ser discípulos. Este es el mandamiento: ir y predicar y hagan discípulos. Un discípulo, ¿qué es un discípulo? Es un creyente que sigue la enseñanza de un maestro. En este caso, pues nosotros aprendemos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro maestro, quien es nuestro Señor. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Fíjense también lo que puede pasar y que pues también puede ser peligroso. El pastor Juan Wesley, él fue uno de los reformadores de la iglesia en el siglo XIX. Él dijo que él temía de que la iglesia, no temía de que la iglesia dejara de existir, sino más bien de que la iglesia dejara de ser una iglesia con la presencia de Dios. Dijo, lo voy a leer: lo que sí temo es que algún día la iglesia siga existiendo, pero como algo frío, sin vida espiritual e irresponsablemente callada en un mundo que muere sin Jesucristo. Tristemente, muchas iglesias, incluyendo también iglesias del movimiento wesleyano, se han quedado con el metodismo, y pareciera que la unción del Espíritu Santo se ha relegado. Y eso no debe de ser así. Debemos nosotros ser fieles a las enseñanzas también de este pastor, de que el método también, la forma, la estructura, el orden, tenía que venir juntamente
con la unción del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y muchas iglesias y muchos creyentes conocen y saben, pero se han estancado. Y necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos ayude. Muchos creyentes se han enfriado. Esa pudiera ser una de las razones. Pero como creyentes nosotros necesitamos retomar la tarea encomendada por Jesús como un asunto serio, un asunto que demanda fe, que demanda responsabilidad, y también se requiere valor y valentía, que a muchos hemos oído que les falta. Me voy a incluir, nos falta. Muchos ni siquiera han empezado con los suyos en su casa. No se ha salvado toda su casa y no pueden decir, mi casa y yo serviremos a Jehová. Muchos no han ganado a sus familias. Entonces, fíjense lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Tristemente hay hogares donde el esposo no es creyente, o la esposa, o los hijos, y hay una lucha continua, pero debemos de estar unidos y pidiéndole a Dios para que podamos nosotros cumplir primeramente, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos hay personas de todos los lugares, de todos los países. Y también aquí en este país hay personas de todas las razas a las que nosotros podemos dar ánimo y podemos dar aliento. Y ahora con mayor razón. ¿Por qué? Porque nuestra nación está sufriendo, nuestra nación está pasando por momentos difíciles donde el racismo y también la violencia, estamos viendo lo que está pasando, las protestas, y se han dado casos de abuso policíaco. Todo esto a raíz de que un policía pues mató a una persona de raza negra, su nombre George Floyd, y también las personas salieron indignadas a protestar, y por causa de las protestas otros elementos de la policía también han cometido actos similares. Entonces toda la población se ha encendido y han salido a marchar y a protestar aún en medio de esta pandemia, y pues vemos que por causa de este asunto del racismo y la injusticia, las personas explotaron y tenían que sacar todo eso. Pero en medio de todo esto, un ejemplo que miré y me llamó la atención fue el que al venir una turba enojada, en protesta y listos para gritar, se encontraron con los elementos de policía, que ellos no se pusieron a la defensiva ni a atacarlos, sino que ellos los recibieron arrodillándose, y ellos admitieron que eso no estaba bien, y otros comenzaron a orar y empezaron a orar juntos, y todo eso cambió el ambiente, cambió la atmósfera, y pues nos damos cuenta que la gente está dispuesta a escuchar, y que nosotros, una de las enseñanzas de Jesús es que nosotros tenemos que vencer el mal haciendo el bien. No debemos de pagar mal con mal, ni fuego con fuego, porque genera más fuego y ¿dónde viniéramos a parar? Pero el ejemplo de este
estos policías cambió todo el ambiente y nos damos cuenta que la presencia de Dios estuvo ahí para que hubiera entendimiento, para que hubiera la admisión del error y también pues identificarse, porque estaba pasando la situación a un estado más grave, pero Dios obró. Hoy más que nunca todo el mundo necesitamos ser discípulos. La gente puede ser enseñada, podemos ser enseñados y poner nuestra fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es quien ha derribado las barreras geográficas y también las barreras de razas. Hechos 17:26 dice: Dios de un solo hombre hizo todas las naciones. Todas las personas han sido creadas a la imagen de Dios. No debemos de admitir el abuso de poder, ni el abuso de autoridad, ni el maltrato de unas personas hacia otras por causa de la raza o situación económica. No, nada de eso. Esto es lo que produce el Evangelio, el entendimiento, el amor, el respeto. El Evangelio es para todos. La palabra de Dios en Hechos 2:39 dice: el Evangelio es para todos los que están cercas, como para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Señor Dios, llamare. Entendamos que no estamos solos en todo esto. Dios prometió estar con nosotros y que nos ayudará en cualquier dificultad que tengamos. Si no estamos cumpliendo con estos desafíos, nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos de no estar cumpliendo, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios y pedirle a Él que nos ayude con todo lo que necesitamos para cumplir con la gran comisión. Anímese a compartir. Cumplamos. Hoy, en que celebramos el Día de la Trinidad, el mensaje de Jesucristo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. También dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. El paso de obediencia, el paso de fe es el bautismo. Y el bautismo, según el Señor Jesucristo aquí en la Gran Comisión, nos mandó y debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, dice en el nombre, porque aquí se encuentra toda la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo les animo a que compartamos las buenas noticias de salvación. No se quede con el mensaje, no solamente es para usted y los suyos, es para todos. No se quede con él, saquémoslo y utilice las redes sociales ahorita hasta que podamos nosotros cumplir en ir a donde está la gente. Oremos. Bendito Dios, Todopoderoso y Padre nuestro, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias por ser paciente con todos nosotros. Perdónanos, Señor, cuando no hemos predicado, cuando no hemos compartido, cuando nos hemos quedado por temores, por lo que sea. Perdónanos, Señor. Perdónanos también cuando no hemos nosotros ayudado al necesitado, cuando no hemos compartido nuestro pan con el que tiene hambre, cuando no hemos visitado al que está preso o enfermo, cuando no les hemos hablado y haber usado los medios de comunicación. Nos damos cuenta de todo eso y te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Señor, dándonos fortaleza y ánimo para seguir adelante. Danos valentía, despierta en nosotros el querer como el hacer y sobre todo esa fuerza y esa pasión por amor a las almas
que aún no han escuchado el mensaje de Cristo. Ayúdanos, Señor. Por favor, te lo pedimos. Gracias por tus promesas. Gracias por darnos confianza en medio de estos tiempos difíciles, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias por estar con nosotros escuchándonos. Dios mediante, nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una buena semana. Que Dios los bendiga. Pensar en mi pasado, puedo yo decir ese miedo que tenía, miedo a morir. Mi conciencia me acusaba como una voz que me hablaba y me decía que lo había hecho mal. Si moría yo sabía que al cielo no iría. Si moría yo sabía que al cielo no iría. Tantas mentiras, tantos engaños, tantos robos, fornicación, tantas cosas que ensuciaban mi corazón. Tantas mentiras, tantos engaños, tantos robos, fornicación, tantas cosas que ensuciaban mi corazón. Y en la noche más oscura, cuando ya no pude más, de rodillas yo decidí suplicar. Y en la noche más oscura, cuando ya no pude más, con el alma destrozada, a Dios decidí clamar. Si eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Ya no quiero ser la misma. Por favor, ven, sálvame. Si eres Dios, ayúdame. Si tú existes, cámbiame. Ya no quiero
amor, ven, sálvame. Ya no tengo miedo a la muerte. Ya no tengo miedo a la muerte. Tengo un amigo, tengo un destino, tengo un lugar a donde ir. Jesucristo me espera con los brazos abiertos a mí. Y a ti también, si tú quieres. Ya no